El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. En este momento queremos decirte que si tú estás interesado en nuestro material, ya sea material impreso o material grabado en DVD, puedes entrar en nuestra página Ministerio La Biblia Explicada .org. Y ahí tú puedes enterarte de todo el material que tenemos disponible para ustedes. También quiero mostrarles en los libros. El libro de Ruth es un libro poderoso. Habla de las 4 etapas de la iglesia antes de ser arrebatada, llevada al cielo. Es importante que tú entiendas el proceso de la iglesia del Señor en estos últimos días. Aquí están las 4 etapas mencionadas que la iglesia ha vivido y seguirá viviendo antes que el Señor venga por ella. Queremos mencionarte también el libro de Judas. El libro de Judas es una revelación poderosísima que el Señor le dio a Judas, quien era el medio hermano de Jesús. Es aquí donde el Señor muestra las últimas cosas antes de las últimas. Los momentos que la iglesia va a pasar, que se está viendo ya en 3 plataformas. La plataforma de Balaam, que es el hombre que representa el abuso financiero en las iglesias por muchas personas que están en los altares. Tenemos la plataforma de Coré. Esa es la plataforma que habla de la falta de respeto contra los hombres verdaderos de Dios, que Dios ha llamado. Y tenemos la plataforma de Caín. Caín representa la mentalidad de darle a Dios cualquier cosa aunque no tenga valor. Esas 3 plataformas se están viendo hoy día en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Judas habla en una revelación especial. Es importante que tú tengas una copia de estos libros, tanto del libro de Ruth como el libro de Judas, para que tú vayas creciendo espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. Tú puedes conseguir nuestro material entrando a nuestra página Ministerio La Biblia Explicada.org, y hay material impresos, hay DVDs, hay predicaciones, hay enseñanzas que están disponibles para ti. Dios te bendiga, siempre seguiremos orando por ti. Recibe un abrazo del pastor Orona y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. 17, el verso 7. Primera de Reyes 17, 7. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo estar en la casa de Jehová. Gloria a Dios. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a leerlo de nuevo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Padre amado, gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Glorifícate, háblanos, enséñanos, ilumínanos, revélate a nosotros por tu santísima palabra y permite que en este día podamos ser de bendición a todo aquel que esté escuchando este programa, ya sea aquí en la iglesia local, como en esta ciudad, como en esta nación, como en cualquier lugar del mundo que estén viéndolo por la televisión o escuchándole por la radio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, alabanza en nombre de Jesús. Quiero hablar del tema ¿por qué se seca el arroyo?
¿por qué se seca el arroyo? ¿Y por qué se le secó el arroyo a Elías? Elías es un hombre interesante. Aparece así de momento en la historia. Un hombre que así que súbitamente aparece y que en muchas ocasiones ha dado la impresión a muchos que era así como un hombre supernatural. Pero no. La palabra dice que Elías sufría de pasiones como nosotros. Era un hombre normal. Lo único que tenía este hombre era que este hombre oraba intensamente. Y eso hacía que este hombre pareciera de otra dimensión. Que parecía que no era un hombre normal, que era un hombre supernatural. Era la impresión que daba debido a la consagración que este hombre vivía. Él mismo testificaba y decía que vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Esas son palabras fuertes. Cuando uno las lee no suena muy profunda. Pero cuando uno trata de imitar eso y tratar de vivir en carne propia, lo que es decir, vive Jehová, sabemos que Él vive. Pero la otra parte es la parte difícil, en cuya presencia estoy. O sea, no estaba ni estaré, sino estoy en presente. Este hombre vivía una vida diaria lleno de poder de Dios. Su vida estaba rodeada de milagros y prodigios. Muchas veces cuando él salía, la gente hasta lo clasificaba como una persona que perturbaba el país. De tal manera que este hombre, su vestimenta, que era una vestimenta vellosa, que era lo que usaban los profetas, pues daba una impresión rara. Posiblemente cuando la gente lo veía un poco mal despeinado, no estaba peinado, y posiblemente un físico rústico, con una vestimenta así de pelo de camello, y una autoridad terrible, donde este hombre oraba a Dios, y Dios le respondía, y él se paraba y decía, si yo soy siervo tuyo, Jehová, haz que fuego descienda del cielo, y no hacía más que decir eso, y el cielo enviaba fuego a la tierra, hermano, y quemaba lo que fuera. Era un hombre impresionante. Me imagino que en el cielo tendremos la oportunidad de verlo. Pero ¿qué sucede con este hombre? Este hombre, alabanza el nombre del Señor, recibe de Dios un mandato. El pueblo de Dios estaba en pecado, estaba en idolatría. Siempre que esas cosas pasan, Dios cierra las puertas. Cuando un hombre y una mujer de Dios o un pueblo de Dios desobedece lo que Él manda, comenzamos a recibir escaseces. Las puertas se cierran. Muchas veces perdemos el trabajo de una manera directa o indirecta. No se olvide que Dios está en control de todas las cosas. Dice, ni un pajarillo cae a tierra sin el permiso de mi Padre, sin la autoridad de mi Padre. Y este hombre recibe un llamado raro. Una vez yo predico un mensaje en la Universidad del Arroyo, pero es diferente este mensaje. Este mensaje, ¿por qué se seca el arroyo? Dice, entonces Elías Tisbita, que era, dice la palabra del Señor, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es fuerte decir eso. Por mi palabra. Este hombre detuvo el corazón de Acab. Este hombre hablaba con una autoridad terrible. A veces, cuando una persona me da la impresión, en el caso de Elías, de que él vivía en una magnitud tan grande, que Dios le respaldaba, que necesitaba esta experiencia. Porque esta experiencia tiene 3 principios. ¿Por qué el arroyo se seca? Tiene 3 principios para usted y para mí, que yo tengo que entenderla. Dice la palabra del Señor, mire esto. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío
en estos años, sino por mi palabra. Cuando Jesús testifica, verifica esto y dice, como en los tiempos de Elías, que no llovió por esos 3 años y medio. Y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate, apártate. Eso es interesante, apártate. Siempre que Dios comienza con esas palabras, apártate, que realmente es la raíz gramatical para Kiriet, de apartarse, de esconderse, apártate. El pueblo está en hambre, está pasando una crisis terrible. Las viudas están llorando, los niños están llorando, hay una escasez terrible. Y ahora había comenzado esa escasez y ahora llega la culminación donde Jehová comienza a predecir que aún más la sequía será más profunda, más difícil, más angustiosa. Este es el momento donde la gente había experimentado aquella sequía primeras que se veía, pero ahora se profundizaba la situación. Apártate, le dice. Dice la palabra del Señor. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kiriet. El Kiriet era un pequeño brazo del río Jordán. O sea, los ríos usualmente son ríos grandes y a veces pues hacen unos pequeños brazos. El Kiriet era un pequeño río, un pequeño arroyo, una quebrada, por decirlo así, que se desprendía del río Jordán en la parte poco alta donde se encontraba Elías en estos momentos. Vete y escóndete en ese lugar. Y lo manda ya a separarse con él en el arroyo de Kiriet. Dios es bien específico. Habían otros arroyos en ese río, pero Dios escoge el arroyo de Kiriet, quizás porque significa escondido. Pero había una razón por qué Dios lo enviaba ahí. Porque Dios no permite ni nos da misiones a nosotros para no hacer nada. Posiblemente Elías dijo, bueno, tal vez es que Jehová, quién sabe, va a secar todo el río Jordán, pensaría Elías. O tal vez dijo, Dios me va a dejar a mí como, porque Elías tenía un espíritu que a veces se mostraba como de un aire de superioridad espiritual. Lo llegó a decir en una ocasión, dice, porque profetas de Jehová no quedan, solamente quedo yo, dijo en un momento dado. Jehová tuvo que corregirlo. Amén. No hay nada malo que usted sea ambicioso en las cosas espirituales. De que usted quiera llegar a alturas espirituales y que usted quiere que Dios le use en grandes magnitudes. Y Dios tiene poder de más para hacerlo. Y al contrario, Dios quiere eso. Dios quiere usarlo usted, que usted vaya de gloria en gloria. Dios no quiere que usted se quede en el valle todo el tiempo ahí, todo seco y apagado. Dios quiere que usted suba a grandes planicies espirituales. El asunto es, si yo voy a mantener la misma cordura, la misma humildad de cuando yo estoy en el valle a cuando estoy en las altas montañas espirituales. Que yo no comience a mirar la gente de arriba para abajo y a pensar, tú no estás a nivel mío, porque entonces ahí es que Dios te va a mandar para el Kiriet. Todos nosotros hemos tenido ese momento. Los Kiriet son importantes en la vida y se los voy a mostrar. Los hombres más grandes de Dios pasaron por este arroyo. Todos nosotros tenemos ese arroyo. Yo he pasado ese arroyo, he estado en ese arroyo y a mí se me ha secado el arroyo. La pregunta es, ¿por qué se seca el arroyo? Y aquellos que no han pasado por el arroyo, tenlo por seguro que tu arroyo se va a secar. Tu quebrada se va a secar. Ahora, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Algo interesante porque usted sabe que los cuervos lo que comen es carne. Los cuervos no comen otra cosa, quizás a veces comen maíz, pero la comida principal del cuervo es carne. Y el asunto está que dice el Talmud judío de que los cuervos volaban a la mesa del rey Acab, que se subían a un árbol y ahí estaban, pero a una hora precisa. Y cuando el rey hacía su banquete, volaban esas aves a la mesa, cogían la carne,
unos estaban diseñados a llevar carne en su pico. Y en esa condición no se la comían. En vez de comerse esos mismos, la llevaban a una dirección con un zip code que Dios había dado. Ubicada en el arroyo de Kiriet. No volaban y se iban a otros arroyos. No volaban y volaban por encima del río Jordán. No se iban a otras montañas, se subían a un árbol a comérselo. Tenían un zip code donde tenían que llegar. Y ahí llegaban los cuervos y traían pan y traían carne. O sea que Elías no estaba en ayuno. El asunto no era que Dios quería de que Elías estuviera en ayuno, lo quería separado. Dice la palabra del Señor: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él pues hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue obediente. Pero estoy casi seguro que en la mente de Elías él pensaba: bueno, a mí Dios me está separando. No estoy en ayuno. Estoy comiendo por la mañana y por la tarde. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué razón tendrá Jehová? Porque si me hubiera dicho que ayunara, hubiera dejado el supermercado de la mesa de acá. Pero no. Está enviándome comida en la mañana y en la tarde. Me la están trayendo, yo estoy comiendo, estoy tomando agua del arroyo, con mandato de Jehová, beberás del arroyo. Tu vida va a ser sostenida por el agua del arroyo, del Kiriet. Pero ¿cuál es el propósito? No entiendo. Jehová estaba mostrándole a Elías que hay ciertas cosas que el arroyo enseña y que tenemos que entenderla nosotros para poder, hermanos amados, saber cuáles son los propósitos de Dios. Dice la palabra, mire eso, verso 5, y él fue hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue, vivió junto al arroyo de Kiriet, que está frente al Jordán. Vivió. Estuvo allí un tiempo. Pero de momento él nota algo. Él nota que las aguas comienzan a bajar. Las aguas de la quebrada del Kiriet. Él no podía ir al Jordán porque no podía ser desobediente a Dios. La pregunta es: ¿por qué Dios me envía a mí a este arroyo? Estoy viviendo aquí, me está manteniendo como mi Señor a su siervo por tanto tiempo, y ahora yo noto que el río se está como secando. Posiblemente él coge el celular del Espíritu Santo y llamó a Jehová. ¿Sabrá Jehová esto? Que las aguas están decreciendo. Y cada día él miraba. Y ya podía ver, de momento miraba y notaba la parte superior de las rocas, que una vez estuvieron cubiertas con el agua. Y en ese proceso que lentamente el agua va descendiendo, él nota que llegó el día que el sol no se refleja sobre el agua porque no la hay. Lo que hay, hermanos amados, allí es una cama donde existió un arroyo. Y él no entiende qué es lo que Jehová me está enseñando a mí. ¿Por qué yo estoy viviendo este asunto? Cuando el río se seca ya, el Kiriet, ya el hambre comenzó. Ya no hay agua en otros lugares. Elías estaba experimentando algo raro. El primer punto que entendemos, hermanos amados, que yo tengo que entender, es el siguiente. Primero, Dios quería que Elías sintiera lo que los otros estaban sintiendo. Los arroyos que Dios nos permite estar a nosotros es para yo sentir cómo se sentía la viuda que no tenía agua, cómo se sentían los animales que morían, cómo se sentía la gente en sequía. Porque cuando el arroyo se seca, ya la sequía estaba bien profunda. Dios quiere que yo sienta
la misma condición, el mismo dolor, la misma angustia de que está sintiendo su pueblo. El profeta de Dios tiene que vivir en carne propia lo que el pueblo está sintiendo. Y Elías tenía que aprender esa lección, de que a veces nosotros pensamos, como tal vez él pensó, de que yo estoy aparte, yo soy diferente a ellos. No. Jehová le dio una escuela a Elías, que él entendiera de que como hombre de Dios, como profeta de Dios, él tenía que vivir en carne propia la situación, el dolor, lo que otra gente estaba viviendo. Muchas veces nosotros queremos vivir en otra dimensión. El hombre de Dios, por más grande que Dios le use, como este hombre, que bíblicamente, aparte del Señor, por supuesto, y otros ciertos profetas, era un hombre que no se puede imitar en su poder y en su gloria. Déjeme decirle, él tenía que experimentar eso. Tenía que vivirlo. Tenía que entender de que Dios no lo estaba torturando. Era simplemente, hermanos amados, una manifestación de Dios para que yo entienda que yo tengo que sentir la necesidad, la crisis, identificarme con aquellos que su arroyo también fue y está seco. Y es que de esos principios, los hombres de Dios sufrieron arroyos secos. Noé, por ejemplo, sufrió las burlas de la gente que se reía de él cuando él construyó el arca. Él experimentó en carne propia, y quién sabe, preguntaría por qué Dios permite esto, me manda a hacer un barco cuando nunca ha llovido. Para Noé era un arroyo seco. De entender, hermanos amados, de que el hombre de Dios hace proyectos que Dios manda, que no hacen, hermanos amados, lógica para nadie. No era lógica para Elías que Dios lo separara a él como un siervo único y lo pusiera en un lugar. Y ahora tiene una escuela, hermanos amados, de mostrarle que él tiene que aprender a sufrir como otro. Si es que queremos ser llamados siervos de Dios. José vivió otro arroyo seco. ¿Cuál fue el arroyo de José seco? El maltrato de sus hermanos. Se da cuenta que el hombre de Dios llega a lugares difíciles. Queremos ver la gloria de Dios, queremos que Dios nos use, queremos que la gente nos observe, nos admire, pero sin el arroyo seco. José fue un hombre que Dios puso en lugares altos. Dice que nada se podía hacer en Egipto en un momento dado sin José autorizarlo, pero vivió un arroyo seco. Sus hermanos lo maltrataron, se burlaban de él, hasta lo quisieron matar, lo meten en una cisterna, vivió una vida de dolor, de angustia. Su persona fue llevada encadenado con grillos y esposas en las manos. Y vivió tiempo en la cárcel. Ese fue el arroyo de José. Otro hombre, hermanos amados, por ejemplo, Moisés. Moisés vivió un arroyo seco. La rebelión de Coré, la indiferencia hacia él, la envidia hacia él. Todo lo que sentía la gente en contra de él, en un momento quisieron hasta matarlo a pedrada en el desierto. Es importante que entendamos, hermanos amados, esos principios. David vio otro arroyo seco. Vivió el odio de Saúl. Quisieron matarlo. Estos son hombres que alcanzaron grandes latitudes espirituales. Y muchas veces usted piensa de que usted es el escogido de Dios, que nada le puede pasar a usted. No. El arroyo es donde Dios nos enseña estos principios. El primero es que yo tengo que identificarme con la condición de la persona. Jeremías, que
que Dios escogió desde el vientre de su madre. Su vida fue una vida de lágrimas. Un hombre lanzó también en una cisterna, preso, a pan y agua. O sea que nosotros nos convertimos. Y para yo declarar eso, como dije al principio, es fácil decir en cuya presencia estoy y que Dios me use. Porque la gente, pues claro, ve la gloria de Dios, sanidades, milagros, demonios siendo reprendidos, prodigios, manifestaciones supernaturales, regalos de Dios. Pero no ven el otro lado de la moneda. El arroyo que ese hombre ha vivido. ¿Cuántas veces Dios ha secado eso? Pablo tuvo sus torturas. Muchas veces lo dieron por muerto. Pero fue un hombre, hermanos amados, que pudo ver la gloria de Dios. Un hombre que subió hasta el paraíso. Pero para eso, apártate. Y vete al arroyo que te voy a mostrar. Y todos hemos pasado, dice la palabra en Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo que tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y mire que Cristo sufrió. ¿Qué pasó con el apóstol? Ese fue su arroyo. Ahora tenemos que entender varias cosas, hermanos amados, que este arroyo también trae otras cosas. ¿Qué segundo principio aprendemos de ese arroyo? Cuando Dios me seque el arroyo, ya sabemos que Dios quiere de que yo experimente, viva en mi carne propia el sufrimiento de otro. Sería fantástico que uno como profeta de Dios estuviera dentro, hermanos amados, de una vitrina y que todo el mundo en sequía, pero yo no. Usted tiene que identificarse con el dolor ajeno. Jesús se identificó con el dolor ajeno. Y ese evangelio que se predica hoy día, un evangelio extraño y raro, usted lo ponen en esa vitrina, donde todo el mundo sufre menos usted. Jamás es así. Lo segundo que Dios quería que Elías entendiera es que Dios no hace acepción de personas. Como él dijo en una ocasión, solamente yo he quedado como profeta de Dios. No, yo tengo todavía 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Elías tenía que entender de que Dios no hace acepción de personas. Separar un hombre de sus lágrimas es destruirlo. Escúcheme bien. Si Dios te separa a ti de tus lágrimas, te destruye. No te hace bien. Tú tienes que experimentar, tú tienes que vivir, tú tienes que entender de que Dios no hace acepción de personas. Y que Elías sabía que era el profeta de Dios. Dios lo usaba la gloria para Jehová. En fuego y en maravillas y prodigios. Dios no hace acepción de personas. Tú y yo no somos los nenes lindos de Dios. Hay que entenderlo. Y que el arroyo, si no ha llegado, posiblemente tú digas, ya yo pasé por el arroyo, tal vez por el tuyo, pero no el de Jehová. Hay que entender Hebreos capítulo 5,
dice algo interesante. Hebreos capítulo 5, los versos 6 a 9. Hebreos capítulo 5, versos 6 al 9, dice, gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versos 6 a 9. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecían. Y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. No se olvide, tuvo que llorar, tuvo que padecer para poder ser el autor de la salvación. Esto no es así de que yo soy el Hijo de Dios. No, hermano, vivió en lágrimas, vivió dolores, amarguras. ¿Por qué? Volvemos al principio número 2. Dios no hace acepción de personas. El arroyo se te va a secar. Dice la palabra en Juan 11:35 que Jesús lloró. Muchas veces tenemos una ideología rara y extraña, que creemos que estamos así como si perteneciéramos, hermanos amados, a la comunidad de los esenios, de que estamos separados con un código de santidad que hemos escrito ahí y vio nuestra propia manera de actuar. No, aquí no estamos en la comunidad de los esenios, hermanos amados. Aquí todo aquel que ha sido llamado por el Señor tiene que secarse del arroyo. Fue lo segundo que él experimentó, de que Dios no hace acepción de persona. Jesús tuvo su Getsemaní. Tú también tienes que tenerlo. Jesús tuvo su desierto. Tú también tienes que tenerlo. En otras palabras, estamos en un paradigma de que todo lo que hizo el Señor vivió, sufrió. Momentos de alegría, momentos de tristeza, son los que nosotros hemos heredado. Un tercer punto. ¿Por qué se secó el arroyo? Y el último. El arroyo se seca porque es el lugar donde Dios nos da una nueva visión a nuestras vidas. Es ahí donde Dios nos muestra, donde nos lleva a otras magnitudes. Ahora, con esa nueva visión, no podemos dejar, hermanos amados, ella tenía que aprender algo, que en medio de la confusión que está viviendo, tenía que escuchar la voz de Dios. Y hay muchos que no entienden esto, porque hay muchos que se ahogan en la barca, se tiran al lago ahogarse. Yo tengo que aprender que en medio de la confusión, en medio de mi arroyo seco, yo todavía tengo que tener la audición espiritual y escuchar la voz de Dios. Yo no puedo dejar que la tormenta, hermanos amados, evite que se rompa mi antena. Y Elías tenía que aprender eso. Tenía que aprender que en medio de esa confusión que él vivía, situación que no entendía por qué Dios me separa y ahora me seca el arroyo, yo tengo que escuchar la voz de Dios. El Elías que salió del arroyo era muy diferente al Elías antes del arroyo. Elías en medio de esa confusión sabía de que Dios todavía habla. Elías en esa nueva visión y misión ahora, porque ahora Dios le da una nueva misión y una nueva visión. Elías salió sensitivo. Elías salió ahora con una perspectiva de que en medio de la sequía Jehová suple. Ahora el Elías que se transporta de Kiriat a Sarepta
es un Elías diferente. Allí se encuentra con una viuda. Elías ya estaba sensitivo, identificado con la crisis. Cuando Elías llega allá a Sarepta y se encuentra con aquella viuda que tenía su última comida, ella misma testifica: lo que me quede es para comérmelo y morirme yo y mi hijo. Por sus labios salió una frase, una profecía terrible: dame a mí primero, porque el aceite no faltará en tu casa. Yo lo he vivido, yo he vivido esto, yo vengo del arroyo seco, yo sé lo que es poder identificarse, poder vivir el dolor, la angustia, el hambre, la pestilencia que tu mujer está viviendo. Yo lo viví. Y es ahí donde la administración se hace poderosa y fuerte. Es ahí donde Dios nos usa con poder y gloria. Es ahí donde entendemos que se camina por fe, no por vista. Porque hay muchos cristianos que Cristo está con usted mientras usted tenga trabajo. Mientras te ganes 10, 15, 20 pesos la hora, así cualquiera es fácil. Maneja un auto nuevo, casi nuevo. Tienes en tu casa luz y agua, comida. Así es fácil. Pero cuando Dios te seque el arroyo, cuando no tienes trabajo, cuando las cosas comienzan a menguar, cuando el cuerpo comienza a flaquear por el azote de las enfermedades, ese viaje de Kiriet a Sarepta es tu universidad. Que tienes que aprender, hermanos amados, que se camina por fe, no por vista. Alabanza en nombre del Señor. Caminar por la sequía y saber de que Dios suple. De que mi Dios, hermanos amados, no es un estigma que yo me he puesto como si fuera, hermanos amados, un parche en mi cuerpo. No. Ahora es que entender y poder decir: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. No de labios, yo lo he vivido. Yo he estado en el arroyo seco. Yo he visto la gloria de Dios. Y no es fácil, hermanos amados. Dios tiene que secar tu arroyo. Orona, escúcheme bien, estuve en el arroyo seco por mucho tiempo. Usted ahora ve un Orona triunfador, victorioso, en todas las áreas. Pero no fue siempre así. Yo viví también la sequía del Kiriet. Yo también estuve ahí. Y como Elías, me sentía tal vez un poco confundido. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero siempre Dios tenía los cuervos preparados. Porque Jehová nunca abandona lo suyo. No te dejaré, ni te voy a desamparar, pero te tengo que enseñar la disciplina de aprender a entender estos principios. De que yo no hago acepción de persona. Que tienes que aprender a sentir la necesidad, el dolor, la crisis, el amor que mi pueblo siente. Y lo tercero es que cuando el arroyo se seca es porque te tengo una nueva visión en tu ministerio. Te voy a llevar a ministrar y vas a ver mi gloria en los lugares más secos que tú puedes llegar. Cuando Elías llegó donde la mujer en Sarepta, hermanos amados, dame a mí primero porque no falta el aceite. Dios da hasta que sobreabunde. Cuando Jesús llenó la canasta, dice que sobraba de lo que había hecho. Aquella mujer no simplemente llenó sus envases de aceite, dice que el vecindario completo. Vete, pide vasijas prestadas. Y ella fue y pidió, toda aquella gente se llenó. ¿Por qué? Porque el hombre que salió
a llegar allí. Si Elías hubiera llegado a Sarepta sin el arroyo, no hubiera sido lo mismo. Por eso es que tu arroyo se seca. Por eso fue que el mío se secó. Y ahora cuando miramos, hermanos amados, de la cumbre de la montaña hacia el valle, podemos ver y decir, ahora entiendo cómo Jehová opera. Porque de abajo para arriba no se ve la cúspide, pero de arriba para abajo se ve completamente la llanura. El asunto es, estoy obediente. Entiendo yo claramente, humanamente, no. Humanamente pensamos y decimos, ¿qué me está pasando? Y el diablo se aprovecha y siembra tantas dudas contra ti. Pero no, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Y es ese lugar, esa escuela que Dios no quiere llevar a nosotros. De que yo no dependo, mi economía no depende de los bancos en Wall Street. Mi economía depende del banco en el cielo. Aquel que nunca se ve en bancarrota, aquel siempre tiene de más para darle a sus siervos. Dejaba caer el maná, hermanos amados, en los desiertos, porque Dios en tus desiertos deja caer tu bendición, su pan, su alegría, su abundancia, para que tú aprendas de que yo soy Jehová de los ejércitos. Y es ahí que tenemos que entender, de saber, hermanos amados, por qué se seca tu arroyo. Cuando tienes estos principios bien y te gradúes, no fue fácil para Elías, un hombre de poder y de gloria y de tantas cosas, poder experimentar de que él no era el Superman que él pensaba que era. Que lo que pasaba con él no tenía nada que ver con él, que todo venía de la oficina del Dios del cielo. Y cuando miramos eso en el ámbito evangelístico, pastoral, ministerial, y yo me ubico en esa posición, yo entiendo entonces que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Y que lo que yo hago no es por mi propia autoridad y poder, sino por la mano poderosa de Él. Y es ahí donde los ministerios florecen como la vara de Aarón. Es ahí donde los ministerios se ensanchan, hermanos amados. Es ahí donde la gente comienza por una cosa positiva o negativa a admirarte, porque ven que Jehová anda contigo. Por eso es que estos ministerios ficticios, electrónicos y tecnológicos últimamente, que depende de su predicación de un computador, no de las rodillas, fracasan. Porque es importante vivir una vida consagrada a Él. Que la información, la unción, el poder viene conectado con el trono de la gracia que está ubicado en lo alto. Y esos ministerios nunca fracasarán. Esos son los ministerios que nos impulsan, donde Dios envía, hermanos amados, el carruaje, que cuando te vas a ir de este mundo, la gente hasta te echa de menos. La gente dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está Elías? ¿Por qué? Porque el poder, la gloria te acompañaba. Pero hay que vivir esos momentos. Muchos dejan la iglesia cuando perdieron el trabajo, no, hermano, se enojan con los líderes, se enojan con la gente. ¿Por qué? Porque dependen no del hombre, no dependen del de arriba. Pero tenga trabajo o no, Jehová reina. Tengas trabajo o no, Jehová todavía reina. Y está en su trono. Quizás se ha secado tu arroyo porque necesitas aprender la obediencia del Señor. No siempre que te ven en el bolsillo van a aparecer los billetes de 100. Y a veces Dios permite que tú vivas esto. Y aprendemos. Porque cuando llegan las vacas flacas, se entristece la gente. Pero cuando Dios manda las gordas, todo es alegría. Pero hay que entender de que en el plan de Dios tenemos que entrar
en ese Kiriet, donde Dios nos separa. Y ahí, hermanos amados, nos enseña esos principios, a aprender a sufrir como los demás, que yo no soy el nene lindo de Dios, ni tú tampoco, y que una nueva visión y misión tiene Dios conmigo, y que va ensanchando mis caminos para su gloria y su honra. La paz de Dios contigo, gloria a Dios. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Espero que este programa haya sido de bendición para ti, para tu familia, y que continúes viendo nuestro programa La Biblia Explicada en esta misma estación, a esta misma hora. Queremos también decirte, ¿verdad?, que nosotros recibimos tus correos electrónicos y que siempre los vemos, oramos por ti y esperamos que siempre el Señor te bendiga a ti y a tu familia de una manera especial. Este es tu hermano y amigo, el Pastor Orona, que te desea las mejores bendiciones de parte del Señor. En este momento queremos decirte que si tú estás interesado en nuestro material, ya sea material impreso o material grabado en DVD, puedes entrar en nuestra página Ministerio La Biblia Explicada ORG, y ahí tú puedes enterarte de todo el material que tenemos disponible para ustedes. También quiero mostrarles en los libros. El libro de Ruth es un libro poderoso, habla de las 4 etapas de la iglesia antes de ser arrebatada, llevada al cielo. Es importante que tú entiendas el proceso de la iglesia del Señor en estos últimos días. Aquí están las 4 etapas mencionadas que la iglesia ha vivido y seguirá viviendo antes que el Señor venga por ella. Queremos mencionarte también el libro de Judas. El libro de Judas es una revelación poderosísima que el Señor le dio a Judas, quien era el medio hermano de Jesús. Es aquí donde el Señor muestra las últimas cosas antes de las últimas. Los momentos que la iglesia va a pasar, que se está viendo ya en 3 plataformas. La plataforma de Balaam, que es el hombre que representa el abuso financiero en las iglesias por muchas personas que están en los altares. Tenemos la plataforma de Coré. Esa es la plataforma que habla de la falta de respeto contra los hombres verdaderos de Dios, que Dios ha llamado. Y tenemos la plataforma de Caín. Caín representa la mentalidad de darle a Dios cualquier cosa aunque no tenga valor. Esas 3 plataformas se están viendo hoy día en la iglesia. Eso es lo que el apóstol Judas habla en una revelación especial. Es importante que tú tengas una copia de estos libros, tanto del libro de Ruth como el libro de Judas, para que tú vayas creciendo espiritualmente hablando e intelectualmente hablando. Tú puedes conseguir nuestro material entrando a nuestra página Ministerio La Biblia Explicada.org, y hay material impresos, hay DVDs, hay predicaciones, hay enseñanzas que están disponibles para ti. Dios te bendiga, siempre seguiremos orando por ti. Recibe un abrazo del Pastor Orona y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia. Nos vemos en la próxima ocasión. Amén. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.